Buenos amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos, yo soy Navigod. El día de hoy vamos a estar hablando sobre noticias cripto y un análisis de cripto como también de las bolsas. Así que vamos a arrancar. Así que la primera noticia es una carta del CEO de Binance en la cual, a modo de resumen, comenta que la industria está en pañales, o sea, está muy prematura, muy verde, y que es importante la forma en que se abordan los problemas más que los problemas según CZ. Mencionó que el 2022 ha sido un año para pensar todo lo que ocurrió, como el colapso de exchange, tal fue el caso de FTX, grandes caídas en los precios de los criptoactivos en general y la pérdida de confianza por parte de los usuarios y legislaciones como medios de comunicación que siempre estuvieron ahí atentos a los movimientos que dio el mercado para dar siempre noticias malas en general. Así que también comentó que los medios de comunicación hacían referencia a lo sucedido con las .com, esa tremenda caída que ocurrió hace bastantes años, pero también lo que comentó CZ es que no mencionan el hecho de que esa caída que vivieron las .com, ese crash enorme que se vivió, fue en gran parte la precursora de limpiar grandes empresas que la verdad que no tenían ningún tipo de fundamento y no tenían sentido que existan, para que queden realmente las importantes y las que dieron un gran salto y un gran avance en la industria. Por otro lado, hizo mención a que el 2022 fue el año en que, por lejos, más adopción se llevó a cabo en empresas como McDonald's, Nike y demás. Así que, por último, también habló sobre que Binance está trabajando aún más de cerca con los entes reguladores, con el objetivo de que haya aún más adopción y educación sobre la blockchain. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la segunda noticia, y es que hablamos sobre la posibilidad de que Estados Unidos tenga un repunte de inflación. En primer lugar, mencionar que Bitcoin está viviendo muy poca volatilidad, y es que desde hace varias semanas se está manteniendo lateral, la verdad, entre los 17.000 y los 16.000 dólares aproximadamente, sin encontrar ningún sendero, la verdad. También Bitcoin, algo importante a mencionar es que ha llegado al mínimo histórico de volatilidad. Así que esto te demuestra el poco interés de momento o el poco volumen que está habiendo dentro de Bitcoin y en general de las criptomonedas. En segundo lugar, y como bien lo he comentado hace varias semanas, se menciona la zona de los 14.000, 12.000 o incluso 11.000 dólares como los targets bajistas antes de que tengamos un movimiento bastante fuerte hacia el alza. Y en cuanto a la inflación, el inversor Big Short, Michael Burry, mencionó que a pesar de tener un IPC más bajo, inclusive de manera negativa, en el primer semestre de 2023 y Estados Unidos en recesión, provocaría que la Fed ahí tendría un recorte de los tipos de interés, y en ese momento Estados Unidos daría algún que otro estímulo, por lo cual eso provocaría ese último pico inflacionario que se menciona. Y ahora sí, para finalizar, comentar que dada la poca volatilidad de Bitcoin, el Fear and Greed Index, la verdad que está totalmente plano en torno a esos 25, 20 o inclusive 30 puntos, que básicamente es estar en miedo. Así que ahora sí, una vez comentado todas las noticias, vamos a pasar a lo que es el análisis técnico de Bitcoin en gráfico diario. Y es que de momento la verdad que estamos totalmente laterales. A ver si tengo acá el gráfico en donde tengo dos líneas. Acá, miren. En gráfico diario estamos de momento por debajo de la media de 50 periodos y la media de 21 periodos. Así que hasta no superarla, yo no esperaría ningún movimiento alcista. Eso tenerlo muy en cuenta. También mencionar el poco volumen. Fíjense que desde, les diría que la zona... Miren, desde el 26 de septiembre lo único que estamos viendo es un descenso de interés por parte de Bitcoin. Así que eso también es bastante perjudicial porque provoca una lateralidad, e incluso si no hay lateralidad y algún movimiento al alza o a la baja, no nos podríamos realmente confiar en ello, porque la verdad que al no tener buen volumen no sabemos qué tan verídico es ese movimiento. Así que, como ven acá, les dibujé, esto lo voy a eliminar, que estamos bastante atrapados en la zona de los 17.759,
y la zona de los 16.420 aproximadamente. Inclusive podríamos bajar este soporte a la zona de los más o menos 16.360 dólares. Lo normal sería que tocando la zona de resistencia podríamos ver algún que otro movimiento a la baja por como mínimo los 16.540 dólares y como máximo los 16.355 dólares. Ahora sí vamos a pasar al gráfico de 4 horas y es que voy a ver dónde es que lo tengo, acá mismo. Y es que fíjense, si tiramos un Fibonacci desde el mínimo de 16.343 hacia este movimiento de los 16.792, vamos a ver que, bueno, en primer lugar, ya acá nos damos cuenta que hemos tenido un techo. En primer lugar, el RSI marcó casi los 64 puntos, que la verdad que es una zona bastante, no es de sobrecompra, pero es una zona a tener en cuenta. E inclusive también teniendo divergencias en el volumen. Fíjense cómo el volumen comprador era totalmente en declive, mientras que el precio no paraba de subir, ya que tuvimos casi una subida de un 2 y pico, de un 2%. Aunque no lo crean, no es tanto en porcentaje, pero teniendo el volumen hacia abajo y el precio hacia arriba, eso ahí genera un poco de desconfianza y provoca luego caídas como la que estamos viendo el día de hoy. Lo que estamos viendo es que se ha formado una cuña ascendente. Fíjense cómo acá se ve clarísima esta cuña ascendente, la cual de momento la hemos roto a la baja, la hemos casi que retesteado y el target de la misma es donde ha comenzado la cuña, entre la zona de los 16.400 dólares y los 16.340 dólares. Igual quiero mencionar, hablando sobre el Fibonacci, que el target de la caída debería ser la zona de los 16.500 dólares, 16.490 dólares aproximadamente. Algo a mencionar es que hemos perdido la media de 100 periodos, hemos perdido la media de 50 periodos y ahora nos queda alrededor de los 28 minutos para cerrar vela de 4 horas y perder la media de 50 y de 21 de manera ya confirmada. Veremos qué pasa dentro de estos 22 minutos. Vamos a pasar ahora sí al gráfico de 1 hora y vamos finalizando. Y es que acá se ve mucho más claro esta cuña ascendente. Habíamos tenido divergencias bajitas confirmadas. Eso obviamente provoca caídas. Y de momento lo que estamos viendo es, bueno, un retesteo de la cuña. Y el target técnico del Fibonacci sería caer ese 1% aproximadamente para ir al Golden Pocket. Por otro lado vamos a pasar a lo que es las bolsas. Y es que en primer lugar hoy tuvimos una caída relativamente significativa de casi un 1%, que para las bolsas es bastante. Y esto se debió en primer lugar a un rebote del DXY. Fíjense que yo en gráfico diario tenía una línea tendencial. Acá fíjense cómo pasa. Bueno, voy a pasar el gráfico semanal que tal vez se ve mejor. Ven acá. Acá teníamos soporte. Se corrió. No sé qué pasó ahí. Acá. Soporte. Y acá fíjense cómo hemos rebotado bastante justito en la zona de los 103 puntos. Y eso lo que provocó en primer lugar es, obviamente, que haya subido un poco el miedo en el mercado. Fíjense que acá se creó un gap muy fuerte al comienzo de la sesión de hoy. Por supuesto, en mi teoría es, dado ese rebote del DXY, ha subido el miedo y por ende hemos tenido, como ha subido un 1% el DXY, ha caído en contraparte el SP500 un 1% y seguimos, como yo les mencioné hace varias semanas, laterales entre la zona de los 3.772 dólares y aproximadamente los 3.882 dólares. Recuerden que el target técnico de la subida que tuvimos de los 3.400, 3.500 hacia los 4.096 dólares son los 3.726 a 3.701 dólares. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el video. No se olviden de un like, un comentario y una suscripción. La verdad que ayuda un montón. Cualquier cosa me comentan ahí abajo, alguna duda que tengan o cualquier cosa. Ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Chau.